capítulo 7, Eliseo dio una palabra y dijo: oí palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Estamos hablando de más de 24 litros de cebada, de harina, por una sola moneda de plata. O sea, por algo insignificante, mejor dicho, regalado. Y cuando Eliseo da esta palabra, esta profecía, el príncipe que estaba ahí dijo: ni que Dios abriera la ventana de los cielos, esto acontecería. En otras palabras, no lo creyó. Por eso la pregunta es, si Dios te dice mañana habrá bendición en tu casa, ¿qué pensarías tú? Y la bendición no solo abarca alimento, vestido, calzado, abarca comunión, buena relación, buena amistad con tu familia, una buena comunión en medio de la familia, abarca todo, espiritual y financiera y física. Pero dice que el rey, ni el hombre con quien había ido el rey, creyeron a la palabra que Dios había hablado por el profeta Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a razonar. Comenzaron a pensar, ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? Si estamos sitiados, tenemos un ejército al frente, no podemos salir. Nos estamos comiendo entre nosotros los animales, los burros. El hambre era terrible. Y la razón comenzó a pelear con la fe. Y al rey y al que servía al rey le ganó. La razón ganó para ellos. Pero algo interesante que dice la Biblia, que nos dice en el versículo 3, capítulo 7, versículo 3. Yo quiero, ahí tú lo vas a mirar. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Yo quiero decirte, quiero que analices esta escritura. El rey no creyó la palabra. El hijo del rey, ni el príncipe que estaba con el rey tampoco creyeron la palabra. Ninguno de los que estaban ahí en eminencia creyeron la palabra de Eliseo. Pero estos 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad no habían escuchado ni siquiera la profecía. Pero la Biblia dice que Dios los inquietó. Eran hombres que estaban enfermos. Eran hombres que eran despreciados. Eran hombres que para muchos eran malditos. Eran hombres que según la enfermedad, la lepra, su carne podía desprenderse. Para muchos apestaban. Para muchos eran algo insignificante, pero fueron las personas que Dios utilizó. Fueron las personas que Dios movió. Fueron las personas que Dios inquietó. Y la Biblia nos dice que estos hombres comenzaron a decir: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratásemos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Mas, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Interesante. Pero se movieron, se fueron al campamento de los sirios, dispuestos a morir. Pero algo los estaba moviendo. Ellos no habían escuchado la palabra. Ellos no habían escuchado al profeta. Ellos no habían escuchado la profecía. Pero el Espíritu de Dios los inquietó. Y la Biblia nos dice que se movieron y se fueron al campamento de los sirios. Dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando al campamento de los sirios, no había allí nadie. Y quiero que prestes mucha atención, porque esta es una palabra clave e interesante. Ahí no había nadie. ¿Qué pasó con aquel ejército? Aquellos hombres habían traído alimento para tal vez más de un año. Habían vestidos, habían joyas, habían riquezas, habían manjares. Pero dice que cuando llegaron los leprosos no había nadie. Estaban los manjares, estaban las joyas, estaban las riquezas, estaba toda aquella posesión ahí. Todo estaba allí preparado. Y llegaron los leprosos. Yo quiero que mires conmigo en el capítulo 6. Dice, vamos a leerlo desde 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. Presta atención a esta palabra. Ruido de caballos
y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Interesante. Estamos hablando de 4 leprosos. Estamos hablando de 4 personas marginadas. Estamos hablando de 4 personas enfermas, 4 personas desahuciadas, 4 personas excluidas de la sociedad. Dios le habló al rey, Dios le habló al príncipe, Dios le habló a los que estaban en eminencia y no escucharon, no creyeron. Pero movió a 4 leprosos, a 4 marginados, excluidos de la sociedad, que se movieron. Y es interesante porque la Biblia dice que cuando ellos marcharon para ir al campamento de los sirios, mira lo que dice el versículo 6. Los sirios sintieron un gran ejército, sintieron caballos, sintieron carros, pero no eran carros, no era un ejército, eran 4 leprosos que habían creído, que habían sentido la presencia de Dios, que habían sido movidos por el Espíritu de Dios, que habían puesto su confianza en el Señor. Y esos 4 leprosos se sentían en el campamento enemigo como un ejército que marchaba, como un ejército que venía con trompeta, como un ejército que venía con caballos, como un ejército que venía. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees en el Señor, Él va delante de ti, Él va abriendo camino, Él va abriendo lo imposible. Este es el mejor escenario en esta crisis, en esta pandemia, en esa enfermedad, en ese punto de quiebre. Es el mejor escenario para que tú recibas un milagro de parte del Señor. Y estos hombres llegaron, 4 hombres, y aquellos huyeron. A 4 leprosos desarmados huyeron, porque habían sentido no a 4 leprosos, no a 4 hombres, sino un ejército que cabalgaba y que venía. Pero era Dios quien iba adelante, porque cuando la presencia de Dios va adelante, Él va abriendo el camino, Él apareja todo, Él comienza a obrar el milagro. Tú no tienes que preguntarte de dónde, cómo, cuándo, porque Dios lo va a hacer. Si tú lo crees, si pones tu confianza en el Señor, Él va a restaurar tu finanza, Él va a restaurar tu hogar, Él va a restaurar tu salud, Él va a restaurar tu economía, Él va a restaurar tu ministerio, Él va a restaurar lo que has perdido en medio de esta situación. Hay un motivo para creer, hay un motivo para levantarse en esta noche, hay un motivo para levantar tus miradas al cielo, porque Dios ha puesto su mirada en ti. En esta noche los ojos de Dios están hacia ti, mi amigo, mi amiga que estás escuchando. Dios es el Dios de los imposibles. Y la Biblia nos dice que estos hombres llegaron y tomaron posesión de los mejores vestidos, de las mejores joyas, de los mejores alimentos, de las mejores riquezas. Se vistieron de esplendor, se vistieron de gloria, se vistieron de magnificencia, saciaron su hambre, colmaron todo su ser, se saciaron. Y dice la Biblia que aún escondieron, fueron y escondieron alimentos y vestidos, pero comenzaron a decir: bueno, no está bien lo que hemos hecho. Vamos y demos la noticia para que todos aquellos que están allá con hambre vengan y también reciban. Y fueron, dice la Biblia. Si tú sigues leyendo la historia, vas a encontrar de que ellos regresaron a Samaria y le dijeron la noticia al rey. Y la Biblia dice que el rey seguía sin creer. El rey dijo: no. Lo que pasa es que el ejército está escondido y está esperando que nosotros salgamos para caernos encima. Esa es la incredulidad, esa es la razón, esa es la lógica que a veces impide que la gloria, que la presencia, que el milagro ocurra en muchas vidas. Y el rey no quería mandar a nadie, no quería ir. Y allá estaban las provisiones, allá estaba la bendición, allá estaba todo preparado, el escenario para recibir el milagro. Porque había una palabra dicha por un profeta: mañana a esta hora habrá alimento, habrá provisión, habrá bendición en tu casa. Y el rey no creyó.
Y los hombres le aconsejaron y le dijeron: rey, pero manda 5 hombres en caballo que vayan. Y el rey escuchó el consejo de aquellos hombres y fueron, y preciso, se dieron cuenta que por los caminos habían vestido, habían alimentos, los establos estaban llenos de caballos, de animales, habían provisiones, había todavía comida en los fogones, y vinieron y dieron las buenas nuevas. Y cuando dieron las buenas nuevas, fue cuando el rey comenzó a creer. La Biblia dice que debemos creer para ver. Y hay mucha gente que quiere ver para creer. Pero la Biblia nos dice que fueron y comenzaron a traer las provisiones. Pero ¿para quién fue la primicia? ¿Para quién fue lo mejor de lo mejor? Fueron para 4 leprosos. Para aquellos que creen en el Señor. Para aquellos que colocan su confianza en Dios. Para aquellos que en medio de la crisis, de la adversidad, levantan sus manos y al cielo. Dicen: Señor, yo sé que tú eres mi Dios, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi esperanza, que tú eres mi consuelo, que tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Cuando el hombre pone la fe por encima de la razón, cuando el hombre pone la fe en Dios por encima de la lógica, cuando el hombre coloca su fe por encima de lo que sus ojos ven, entonces la gloria desciende y Dios se mueve en aquellos que le creen, en aquellos que confían, porque la Biblia dice que ninguno de los que esperan en Dios serán avergonzados.